Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Laura y este es mi canal Ivy Clementine y hoy os vengo a hablar de esas adaptaciones de algunos de mis libros favoritos que fueron nominadas a los Oscar como mejor guión adaptado. Ya sabéis que en unos días es la gala de los Oscar. Yo soy muy fan de ver la gala, de quedarme toda la noche viendo la gala. Pero eso sí, suelo pedirme el día siguiente libre en el trabajo porque si no yo no soy persona. Y bueno, como sabéis, en los últimos años ha habido un creciente aumento en el número de adaptaciones literarias. Creo que ahora tenemos un poco mitad remakes y segundas, terceras partes de sagas y por otra parte adaptaciones literarias, ¿no? Creo que el porcentaje de guiones originales está escaseando. No sé muy bien el motivo, seguramente porque, bueno, es verdad que ha aumentado el número de publicaciones de libros, ¿no? Y yo entiendo que los productores encuentran en estas adaptaciones material para ser adaptado y que cunde mucho, ¿no?, el adaptar libros que ya tienen sus fans, un número importante de seguidores y que saben que esos seguidores van a ir a los cines. Eso creo que también es importante, ¿no? Por eso creo que apuestan más por estas adaptaciones literarias que por una historia original en sí, ¿no? La gente, la historia original, pues no sabe qué es lo que se va a encontrar y en las adaptaciones ya va con unas ideas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empiezan los debates en internet, es una buena adaptación y demás. Bueno, hoy os traigo 10 adaptaciones. Realmente os tengo que decir que de todas una no la he visto, pero quería hablaros de la novela en sí. Y no sé por qué no la he visto, es un gran pendiente que tengo en la vida. Entonces, bueno, a ver si haciendo este vídeo pues me quito esa espinita. Seguramente con esta primera adaptación me digáis, Laura, te repites más que el ajo, porque en el vídeo de historias que me curaron el corazón ya he hablado de este libro. El otro día he subido un post en Instagram hablando de este libro. Es lo que hay. ¿Qué queréis que le haga? Os hablo de Tomates Verdes Fritos de Fanny Flagg. La adaptación de 1991 fue nominada en los Oscars de 1992 a Mejor Guión Adaptado. Me parece imprescindible esta novela, por supuesto, y la adaptación. Bueno, ahora os cuento. Esta adaptación primero fue guionizada por Karol Sobieski, ¿vale? Hizo un primer borrador del guión, pero el director no estaba muy convencido y al final acabó contratando a la propia Fanny Flagg para hacer el guión. La pobre Karol murió, creo que un año antes de que se estrenase la peli o que se nominase, por lo que no estuvo en la gala ni demás, pero como su primer guión fue como la base, ¿no?, de la que partieron, aparte de la novela original, claro. Bueno, el caso es que en la nominación estaban las dos mujeres nominadas. Yo siempre digo que aunque la adaptación es muy bonita y es muy nostálgica, prefiero 1000 veces más la novela por un dato súper importante, y es que, bueno, años 90, ya sabéis, la industria de Hollywood y demás. En el guión, tanto en el guión de Karol como el primero que hizo la propia Fanny Flagg, la historia de amor de las dos protagonistas estaba integrada en el guión. Y el director dijo, no, mejor que sean amigues, ¿vale? Tanto las dos actrices protagonistas como la propia Fanny Flagg intentaron luchar porque en la película se mostrase su historia de amor. Y yo creo que sutilmente las actrices dieron pequeños detalles para que los espectadores pues lo viésemos ahí, ¿vale? Entonces yo creo que por ahí puede crear confusión a la gente que ha visto la película solo y no ha visto esos pequeños detalles y pues se piensa que son amigas. No, son novias, matrimonio, o sea, forman una familia con el hijo y todo, o sea, ¿por qué? Y de hecho me he encontrado reseñas de gente que ha leído la novela y lo ha puesto como una historia de amistad, pero chicas, por favor, abrid un poco los ojos, ¿eh? ¿Que estamos ciegas o qué? 2026. Aún así, pues no ganaron en el Oscar. Realmente de los libros que os voy a mostrar, ninguno tiene Oscar a Mejor Guión Adaptado, siento deciros, pero están en mi corazoncito. Seguimos con otra adaptación que me parece maravillosa, como es El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith. Fue nominada en los Oscars de los 2000, ¿vale? Es una película mitiquísima. Además es una película que yo creo que ha sentado un poco precedente para después como inspiración
estéticamente, sobre todo para otras historias. Hay directores que se han inspirado en esta película para hacer otras películas, para escribir novelas. Un poco está dentro, en muchas ocasiones, vinculada al Dark Academia. No entiendo muy bien por qué, ¿vale? Porque a mí no me da esas vibras, pero estéticamente, no sé cómo explicaros. Y bueno, lógicamente, como muchas adaptaciones, tiene diferencias, pero la esencia de la historia yo creo que en esta adaptación, tanto en esta adaptación como la de A Pleno Sol, que hicieron años antes, yo creo que está muy bien plasmada. Creo que Patricia Highsmith hace unas historias que cuando se adaptan a la pantalla quedan estupendamente. Yo creo que porque ella ya tiene como esa visión un poco cinematográfica a la hora de narrar. Como pequeña anécdota, deciros que el papel que hizo Cate Blanchett aquí en el libro no está. O sea, básicamente se inventaron el papel para que Cate Blanchett participase en la película. ¿Quién no va a querer una Cate Blanchett en su película, no? Hago aquí un inciso para deciros que perdonéis a Latir si la escucháis de fondo, ¿vale? No le pasa nada, está perfectamente, no se está muriendo, simplemente su padre se acaba de ir de casa y ella monta el drama cada vez que esto pasa, ¿vale? Pero ella está perfectamente, no os preocupéis. Al año siguiente nominaron tanto como mejor película como mejor guión adaptado a Chocolate de Joan Harris, ¿vale? Esta película me encanta, yo la vi en su día, ya no recuerdo, yo creo que la fui a ver al cine, si no recuerdo mal. Yo tenía 15 años en esos momentos y creo que sí que la fui a ver al cine. Me gustaba muchísimo la adaptación, la novela la leí muchos años después, viviendo ya aquí, o sea, mis 30s, y la disfruté muchísimo también. Lógicamente, en el libro se centra muchísimo más en el personaje principal. La película podría decirse que es un poco más coral, ¿no? Con todos los personajes secundarios. Y me gustan muchísimo las dos. Creo que es una buena adaptación también. La esencia está ahí. De hecho, es que visualmente es tan bonita. La banda sonora de Rachel Portman es que te transporta a ese lugar. Y es una de estas películas, junto con el libro, no las películas, el libro de Charlie, la fábrica de chocolate, que más ganas me han dado al leerla o verla de comer chocolate. No recuerdo si con la novela me pasó tanto, pero con la película era una cosa espectacular. Y nada, me parece una fantasía de historia, la verdad, muy bonita. Nunca he entendido que salgan estos dos en la portada. Bueno, es un reclamo, ¿no? Pero es que realmente Johnny Depp no sale hasta pasada la mitad de la película, ¿vale? ¿Es importante? Bueno, pues hay una historia ahí un poco, pero no es la historia principal de esta película, ¿vale? El libro, no. Seguimos con mi gran pendiente, como os decía hace un rato, que es El marciano de Andy Weir. Yo disfruté muchísimo esta novela, me encantó, me lo pasé pipa. De hecho, ahora mismo estoy en plena lectura de Proyecto Hail Mary, por eso yo creo que me he acordado de esta adaptación y bueno, de este libro y de la adaptación, ¿no? Siento que cuando salió la película yo tenía la historia tan reciente en la cabeza que, como dije, voy a esperar un poquito a que pase el tiempo y ya la veré, como para no tener tan presente la historia. No sé, a veces cuando tengo tan presente tiendo a criticar más la adaptación, ¿no? Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y no la he visto, ¿os lo podéis creer? Tengo muchas ganas de verla, así que yo creo que en breve caerá. Pero bueno, fue nominada en 2016 a Mejor Guión Adaptado. El guión para la película estuvo a cargo de Drew Goddard, ¿vale? Que en un principio iba a dirigirla, pero al final pues no fue el caso. Y durante el rodaje se hicieron pequeños cambios en el guión original, ¿vale? En el guión desde el que partían. Entonces tengo curiosidad. Es verdad que ya tengo la historia muy alejada en mi memoria. Entonces, bueno, si habéis leído el libro, habéis visto la película, contadme, ¿es buena adaptación? ¿Se parece? ¿Qué tal va la cosa? A ver, yo sinceramente, ya que salga Matt Damon, pues es un plus para verla, realmente. Ese mismo año hubo otra nominada a Mejor Guión Adaptado y repite una escritora
Patricia Highsmith con Carol, ¿vale? Ya os digo que es una escritora que se da mucho para hacer adaptaciones de sus obras. Bueno, Carol es una historia sáfica también, escrita en 1952 con un final feliz para sus protagonistas. Ya no voy a entrar de si la historia en sí es más o menos tóxica vista desde la perspectiva actual, ¿vale? Porque yo creo que sí que tiene cosas un poco, bueno, que lo ves con los ojos de hoy, como la diferencia de edad y estas cosas y, bueno, tiene sus cosas, ¿vale? Pero vamos a ponernos en la mentalidad de una escritora de 1952 que escribe una historia sáfica sin ningún tapujo, con un final feliz, porque hasta la fecha todas las historias homosexuales pues eran un poco moralizantes, ¿vale? Se podían mostrar, pero no acababa bien la cosa. Pero aquí sí, y bueno, tuvo la valentía de publicar esta novela y que además fuese una novela que tuvo mucho éxito. De hecho, durante los 60 se intentó llevar a cabo una adaptación. Primero hicieron el intento de cambiar a Carol por Carl, ¿vale? Para que se convirtiera en una historia heterosexual. No funcionó. Me imagino que Patricia Highsmith dijo no, no. En los 60, perdón, esto había sido en los 50. En los 60 se intentó hacer otra adaptación con la historia tal cual, pero pues no se llevó a cabo porque, pues bueno, no era la época para contar esta historia así normalizada, ¿vale? Entonces, bueno, tuvimos que esperar hasta 2015 para ver esta adaptación que es preciosísima, visualmente es una belleza, es una historia navideña además y que os recomiendo mucho. ¿Realmente merece la pena leer la novela? Creo que si no queréis leer la novela porque tengáis vuestros problemas con la escritora, ved la adaptación porque yo creo que está muy bien adaptada. Bueno, y llegamos a una adaptación que para mi opinión personal, a pesar de que me gusta el relato, creo que hace que el relato cobre más importancia, magnifica esta historia a mi parecer y son complementarios totalmente. Te puedes leer el relato y después ver la película y ampliar ese universo, ¿vale? Os hablo de La historia de tu vida o Arrival, como fue la adaptación. Esta adaptación se llevó a cabo en 2016 y fue nominada en 2017 como mejor adaptación, mejor guión adaptado, ¿vale? Una gran injusticia, a mi parecer, porque sí que fue nominada a mejor película. Hubiera sido increíble que hubiese ganado, ¿vale? O sea, para mí es la ganadora de ese año, sin ninguna duda. Pero por desgracia, a Amy Adams, con el mejor papel que ha hecho en su vida, no la nominaron. O sea, me parece una vergüenza directamente. El guionista para llevar a cabo esta adaptación fue Eric Heiserer y junto a Denis Villeneuve crearon una biblia de logogramas que son pues todos los signos, el vocabulario de los extraterrestres y no me acuerdo ahora el nombre, pero un pintor muy famoso fue el que hizo las ilustraciones que, por cierto, una de ellas la tengo aquí conmigo tatuada, ¿vale? La que simboliza el tiempo. Eso, llevar esa idea escrita que sí que hay una descripción, pero agarrar esa descripción que está bien, pero tampoco es muy extensa y plasmarla visualmente me parece todo un acierto y una belleza. Y bueno, os voy a leer lo que dijo el propio Ted Chiang, el autor de la adaptación. Creo que es la cosa más rara porque es a la vez una buena película y una buena adaptación. Y si consideras el historial de adaptaciones de ciencia ficción escrita, eso es casi literalmente un milagro. Pues ya está todo dicho, si lo ha dicho el propio creador de la historia, pues ya estaría. Seguimos en 2020 con la nominación de Mujercitas de Greta Gerwig, nominada como mejor guión adaptado. La novela de Louisa May Alcott ha sido ya adaptada en otras ocasiones. De hecho, la adaptación de 1933 ganó el Oscar a mejor guión adaptado, ¿vale? Esta de 2019 pues no tuvo esa misma suerte, pero bueno, aquí vemos unas cuantas diferencias en cuanto a la adaptación porque
para mí lo que hizo Greta Gerwig fue agarrar ese clásico de la literatura, contarlo, o sea, sin ningún anacronismo visual, ¿vale? O sea, la música era acorde, el vestuario, la época, tal. Pero en cuanto a ciertos discursos que hay en la película, sí que hay un cierto avance y ha querido poner sobre la mesa pues cosas que en su época lógicamente se pensaban, pero que no estaba así reflejado en la novela. No sé si me estoy explicando. De hecho, Greta Gerwig lo que dijo es que ella se leyó diarios y más escritos de la autora y que intentó reflejar en el personaje de Jo también un poco a la propia autora, ¿vale? Y eso creo que está muy bien reflejado, porque claro, realmente seguramente había mucho de autobiográfico de la autora en el personaje de Jo, ¿no? Y hay pequeños detalles en la película, porque Luisa May Alcott era ambidiestra y ella contaba que cuando se cansaba de escribir con una mano pasaba a la otra, y eso ocurre en una escena con el personaje de Jo, ¿no? Hay pequeños detalles así. En 2024, la película adaptada de Pobres criaturas de Alasdair Gray, esta obra de aquí, el director Yorgos Lanthimos adaptó esta película que tuvo mucha controversia realmente, o sea, fue como un boom esta película. Fue una película que en internet se habló mucho de ella ese año, para mí era la favoritísima. Hubo mucha controversia con esta historia por un tema en concreto que yo personalmente entiendo que a lo mejor, bueno, a veces hay personas que no saben interpretar y agarran ciertas cosas de forma literal. Yo no sentí eso en absoluto, quizá porque ya había leído la novela. Entonces, como que iba con un poco más de perspectiva. Hay una cosa bastante importante, y es que la novela está contada a 4 voces y a cada voz pues tiene un tratamiento diferente. ¿Qué pasa? Que la película pues, nos lo muestra un narrador omnisciente, entonces no pillas esos matices que sí que hay en la novela, ¿no? De entender que un personaje piensa esto, pero no significa que el autor es lo que piense, sino que el autor está poniendo voz a ese personaje con esas características en concreto, ¿vale? Y se ve muy bien reflejado eso. Entonces, bueno, a mí me pareció una adaptación maravillosa, la novela me parece increíble y la adaptación me parece increíble también, así que todo ok. De hecho, el director se puso en contacto con Alasdair Gray en 2009 ya para empezar un guión de la adaptación, lo que pasa que el pobre hombre murió y pues el proceso se alargó, pero llevaba bastantes años con la idea de hacer esta película. Y termino con las nominaciones de este año porque hay 2 libros que me encantan nominados como mejor guión adaptado, y pues yo sinceramente tengo un favoritísimo, ¿vale? Por una parte está Frankenstein de Mary Shelley, la adaptación que ha hecho Guillermo del Toro, y por otro lado está Hamnet de Mary O'Farrell, cuya adaptación ha hecho Chloe Zhao. Mi favoritísima es Hamnet, como podéis pues deducir, ¿no? Por el contenido que he creado últimamente. Pero bueno, ahí están. A mi parecer, la adaptación de Hamnet es mucho más fiel que la de Frankenstein, ¿no? Aunque creo que las dos adaptaciones sí que consiguen transportar esa esencia de la historia. Y poco más que deciros porque, bueno, de Frankenstein y de Hamnet pues ya he hablado bastante y me imagino que estaréis un poco hartas de escuchar hablar de estas 2 adaptaciones. Así que nada, hasta aquí mi vídeo, espero que os haya gustado. Contadme, ¿hay alguna película favoritísima que sepáis que o haya ganado el Oscar a mejor, o no que haya ganado a mejor guión adaptado, puede haber sido simplemente que haya ganado a mejor película sin más, que pues sea vuestra favoritísima, el libro, recomendadme. Si os ha gustado esta sección de historia de los Oscars, pues decídmelo en los comentarios e iré trayendo algún vídeo así más temático. Un abrazo, adiós.